Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer debate que celebramos en el marco de las jornadas sobre nuevas economías en América Latina y el Caribe, unas jornadas que estamos organizando desde Casa América Cataluña con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Tenemos este primer debate que queremos dedicar a la sostenibilidad medioambiental, porque en los últimos decenios nos hemos dado cuenta, el clima nos ha avisado y también los científicos de que el actual sistema económico dominante en el mundo perjudica el medio ambiente y, por lo tanto, el bienestar de nuestras sociedades y de las futuras. Es por este motivo que hemos querido celebrar este primer debate dentro de las jornadas de nuevas economías dedicada a lo que puede hacer la economía, las empresas y la fuerza empresarial de Latinoamérica para contribuir a un nuevo sistema que no perjudique el medio ambiente. En este sentido, la economía que tenemos instaurada, el sistema económico perjudica sobre todo por la sobreexplotación de los recursos naturales y, en segundo lugar, también porque está basada en el uso de combustibles fósiles que son energías no renovables. Entonces, para este cambio hay muchas iniciativas, para este cambio de modelo económico que consideramos que es fundamental para la sostenibilidad medioambiental. Hemos invitado a dos empresas latinoamericanas que consideramos, después de haber analizado y buscado por todo a lo largo y ancho de la región latinoamericana, dos empresas que pensamos que son modelo de referencia por su capacidad de innovación, por su adaptación a los nuevos tiempos, por su propuesta que queremos exponer para que sea una inspiración para otras empresas que puedan también trabajar en este sentido. Voy a presentarlas. Una es la Banca Ética Latinoamericana y tenemos aquí a su director ejecutivo, que es Sebastián Cantuarias, que nos habla desde Chile. Muy buenos días en Chile. Muchísimas gracias. Nosotros conocemos el proyecto de la Banca Ética Latinoamericana porque uno de los impulsores en Latinoamérica de la Banca Ética Latinoamericana es precisamente Joan Melé, que es un banquero que tuvo una experiencia ejemplar en España y que se embarcó en un proyecto latinoamericano de querer exportar este modelo de banco y fundó la Fundación Dinero y Conciencia. Es a partir de él que conocemos nosotros de la existencia de este proyecto y que pediremos a Sebastián Cantuarias que nos explique. Luego tenemos también a Gretel Uribe, que es directora de Desarrollo Sostenible de una empresa mexicana que se llama Échale a tu casa, que son servicios inmobiliarios y que nos entusiasmó también, igual que la Banca Ética Latinoamericana, porque nos parece un proyecto que encaja perfectamente en lo que son estas jornadas, ¿no? de poner en valor lo que llamamos el triple impacto desde las propias empresas, ¿no? No solo miráis la cuenta de resultados en el momento de hacer negocio, sino que en vuestro trabajo pues, miráis de respetar el medio ambiente, de ahondar en el desarrollo laboral y la inclusión social y también en la formación y la innovación de las personas. Así que ahora le pido muchísimas gracias por acompañarnos en este primer debate. Le pido a Sebastián Cantuarias, por favor, que nos cuente de vuestro modelo de negocio de la Banca Ética Latinoamericana. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Efectivamente, como decías tú, esta idea de crear un banco ético latinoamericano surge desde unas visitas que hizo Joan Melé a Latinoamérica, invitado por el mundo de las empresas B, por el mundo de la Fundación Avina,
y me le trajo un poco el discurso, la idea, la experiencia, toda la provocación también de su estilo catalán, de plantear los desafíos de la humanidad, desde la experiencia del desarrollo de Tridos en Europa, ¿ya? Y hubo un grupo de personas en Chile que decidimos de alguna manera como organizarnos, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Qué interesante hacer un banco como este, y empezamos a pensar, empezamos a trabajar y dijimos, bueno, hagamos un banco como Triodos Bank en Europa. Lo que nos ocurrió fue que llegamos con la invitación de un poco de Joan Melé de decir, oye, ¿por qué no hacemos Triodos en Latinoamérica? ¿Ya? Y me quiero adelantar una pregunta muy grande que siempre salió, que la gente levantaba la mano y decía, bueno, ¿por qué no invitamos a Triodos a que venga a Latinoamérica y se instale en Latinoamérica? Y la verdad es que siempre en el espíritu, en la idea del proyecto, estuvo la idea de no de invitar a Triodos a que se instalara, un poco la lógica muy cómoda de la cultura latinoamericana de que vengan otros a resolvernos los problemas, sino que dijimos organicémonos y trabajemos por crear un banco latinoamericano a imagen de Triodos Europa, de Triodos España. Me acuerdo que en ese momento todavía tampoco terminábamos de entender bien qué es lo que era Triodos, digamos. Después terminamos entendiendo hoy día ya mucho más el modelo. Esto pasó hace 4 años atrás. Y obviamente, cuando dijimos hagamos un banco, la gente nos dijo, bueno, una cosa muy típica de la cultura latinoamericana, como ustedes están locos, esto no les va a resultar, esto es imposible, eso resulta en Europa pero no en Latinoamérica, los europeos son más avanzados que nosotros, fíjate que los holandeses son... Entonces aparece un poco como los miedos de la cultura latinoamericana, ¿ya? Bueno, decidimos avanzar, y la manera de avanzar, entendiendo que era muy difícil crear un banco, entendiendo que era un desafío complejo poder instalar una estructura regulada en Latinoamérica, partimos con una plataforma de crowdlending, que es lamentablemente la que no les voy a poder mostrar, pero los invito ahí a que ustedes pueden visitar dobleimpacto.cl, que es una plataforma de crowdlending, es una plataforma de préstamos que creamos hace 4 años atrás, no porque nos interesara el crowdlending o porque nos interesara la fintech necesariamente, sino que lo que estábamos buscando era poder partir con pequeñas operaciones de crédito, poder partir con un track record, de tal manera de ir generando capacidades que nos permitieran transformar esa plataforma en un banco, que es el plan que se contó al principio de que lo que estamos buscando en nuestro plan, partimos el 2017, es el próximo año transformar esa plataforma en un banco, ¿ya? Y nos ocurrió que, de alguna manera, vimos que hay un mercado muy interesante de desarrollo, un mercado de mucha gente interesada en este tema de la banca ética. Ha sido un proyecto que, desde el punto de vista de su nombre, ha tenido mucha atracción en el mercado latinoamericano. Y cuando partimos con esta idea de crear un banco en Chile, empezamos a aprender del negocio, empezamos a entender, y una de las cosas que entendimos es que el negocio financiero, el negocio de préstamos, o un poco la idea de Triodos en Europa instalado, no Triodos, sino que de poder traer un referente, un benchmark de Triodos en Latinoamérica, de alguna manera era un negocio a escala. Y que tenía poco sentido pensar en la banca ética solo pensando en Chile, o la banca ética solamente pensando en Argentina, o la banca ética solo pensando en México o en Brasil. Y tomamos una decisión bien radical, bien estratégica, que tenía que ver con no hacer banca ética país por país, sino que hacer banca ética a escala latinoamericana pensando en crear un grupo financiero latinoamericano. Y esa fue una decisión que tomamos hace un par de años atrás, desde una visión estratégica de entender Latinoamérica desde sus desafíos estructurales, los problemas estructurales de la sociedad latinoamericana, y poder optar por la creación de una institución financiera de escala, ¿ya? Hoy día, este prototipo que yo les estoy contando está funcionando en Santiago, en Buenos Aires, en Montevideo y en Sao Paulo, que son 4 de las principales capitales de Latinoamérica. Estamos próximos a poder partir también en Ciudad de México y en Bogotá. Y nuestro plan es poder ubicarnos en 5 capitales estratégicas de Latinoamérica para poder crear esta institución financiera latinoamericana. Y aquí surgió uno de los desafíos más entretenidos, que me interesa mucho compartirlo con ustedes, es que, claro, mirábamos Triodos como banco referente, un banco europeo, que funciona sobre la Comunidad Económica Europea, con una serie de facilidades desde el punto de vista económico que tiene la Comunidad Económica Europea, una misma moneda, digamos. Entonces, independiente de que ustedes tienen desafíos como continente, había una estructura, había un piso, había una forma de poder pensar un banco europeo que lo facilitaba. En Latinoamérica es justo al revés. No solo estamos separados país por país, no solo los países tienen sus propias monedas, sus propias culturas
tributarias y legales, sino que además esas estructuras tributarias y legales están hechas en desconfianza con los otros países, están hechas para competir con los otros países. Entonces, por ejemplo, el mercado mexicano, el mercado colombiano, el mercado brasilero, que son tres de las principales economías de Latinoamérica, no están pensados para integrarse con la economía uruguaya, que es una economía de 4 millones de personas, o con la economía paraguaya. Entonces, de alguna manera, uno de los desafíos grandes que hemos tenido que tener desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista de la estructura jurídica es estructurar un banco latinoamericano que pueda operar con una gobernanza común, con una estrategia común, con un lineamiento, con una idea de ser un banco latinoamericano, pero fraccionado para poder adaptarse a los marcos regulatorios país por país, a la moneda país por país, incluso a las, como decía, la idea, la construcción de la sociedad latinoamericana que está construida desde la lógica incluso de la desconfianza entre los distintos pueblos y las distintas naciones. Eso ha sido un desafío muy interesante, como les contaba, ya hemos logrado instalarnos en Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires y Santiago, que es como el lado del Atlántico, y Santiago que está para el lado del Pacífico, y todavía nos falta la parte más al norte de Latinoamérica, donde que estamos pensando en México y en Colombia. Y con eso, la idea es poder crear un banco que opera de Tijuana a la Patagonia, una estructura financiera latinoamericana que va a operar con 3 unidades de negocio. El crowdlending, que es lo que ya tenemos construido, que es esta fintech que hoy día está operando, ¿ya? Hoy día es una fintech que está financiando mensualmente más o menos 2,5 millones de euros en distintos proyectos, que les voy a contar al tiro de eso, distintos financiamientos. También fondos de inversión con distintos, entendiendo que la industria financiera está muy interesada en la banca ética, está muy interesada en la inversión de impacto, por lo tanto, estamos también desarrollando instrumentos de fondos, que son como lo que nosotros llamamos los instrumentos financieros ágiles, crowdlending y fondos de inversión, y lo que esperamos es transformar esta capacidad a una estructura regulada solo en Chile, ¿ya? Y ahí hay una diferencia en nuestro modelo. Nuestro mercado latinoamericano lo vamos a abordar con crowdlending y con fondos de inversión como un grupo financiero que opera a escala latinoamericana. Nosotros le llamamos un banco de impacto latinoamericano, y dentro de esa estructura a nivel latinoamericano tendríamos un banco regulado, o sea, un banco con cuenta corriente, en el plan solo en el mercado chileno. Y la verdad es que esa definición tiene que ver con el plan, porque como esto es banca, son números, es rentabilidad, es un negocio duro, es un negocio difícil. Por lo tanto, nuestro plan estratégico, desde el punto de vista, a mí me gusta ponerlo así, como desde el punto de vista del Excel, considera un banco regulado en Chile, con una estructura regulada solo en el mercado chileno, y la idea de abordar Latinoamérica mediante fondos de inversión y fintech. Eso desde el punto de vista de nuestro Excel, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la actitud, de la propuesta de valor, de lo que queremos generar, nos gustaría pensar en una estructura regulada que pudiera abordar el mercado completo. Ahora, también estamos poniendo sobre el mercado, desarrollando una empresa que tiene que buscar ser creíble para los inversionistas, que tiene que ser sustentable económicamente. Entonces tenemos un plan bien conservador de poder hacer esto a escala latinoamericana, pero muy organizado en los términos regulatorios país por país. Pero desde el punto de vista de la propuesta de valor, tenemos una propuesta de valor que busca ser bien agresiva agresiva en el sentido positivo de la palabra, obviamente, de poder constituir un grupo financiero que tenga capacidad de competir, capacidad de transformar el mercado, capacidad de cambiar la economía latinoamericana. Y con esta idea de cambiar la economía latinoamericana, les quería contar un poco lo que les acabo de contar, lo que hemos hecho, lo que hemos desarrollado hasta ahora, hace 4 años atrás que partimos con esta idea de tener un tríodos en Latinoamérica. Y les quiero contar una cosa que me gusta mucho compartir, y como aprovechando que estamos personas de distintas partes del mundo, que quiero compartirlo también un poco para provocar la discusión también, es que hemos definido también con mucha claridad como cuál es la tesis de inversión. Porque cuando uno mira lo que hace Tríodos en Europa, ¿ya? Los desafíos de la comunidad, de las comunidades europeas de los países, son desafíos muy distintos que los que tenemos en Latinoamérica, ¿ya? Por ejemplo, un desafío muy relevante que hay en Latinoamérica tiene que ver con la segregación de la ciudad. Estas grandes urbes como Sao Paulo, como Ciudad de México, como Buenos Aires, que han expulsado a las familias a vivir en la periferia, y hoy día tenemos una crisis grande de paz social en Latinoamérica. Los desafíos que tenemos de corrupción, de contaminación del agua, de pérdida de biodiversidad en los biomas, el problema que tenemos de migración, tenemos distintos desafíos que son distintos a los desafíos europeos, ¿cierto? Entonces, en nuestra tesis de inversión, lo que definimos hacer fue latinoamericanizar el cómo íbamos a hacer banca ética en Latinoamérica. Y mucho de lo que nos damos cuenta hoy día, y lo vemos hoy día, es que existe una idea de la banca ética en Latinoamérica instalada que nos parece incorrecta,
que es la idea de entender Latinoamérica como un continente pobre, o entender el actuar de la banca ética o el actuar de las finanzas sostenibles en Latinoamérica en la lógica del problema de la pobreza y por lo tanto en la lógica de las microfinanzas o de la inclusión financiera. Yo lo pongo como imagen, esta imagen como de en Latinoamérica pobre, de Latinoamérica de la mujer indígena pobre latinoamericana, esta imagen así como romántica del problema de la pobreza latinoamericana. Y mucho de lo que está ocurriendo hoy día es que los esfuerzos en finanzas sostenibles que se hacen en Latinoamérica tienen que ver con ese enfoque, con entender este continente desde el punto de vista de su pobreza indígena, de su mirada romántica del problema de la pobreza indígena. Yo digo como la mirada romántica del Latinoamérica productor de café. Entonces hemos querido desafiar esa mirada, hemos querido decir, está bien que exista el mercado de las microfinanzas en Latinoamérica, pero pensamos que se puede ir mucho más allá. Cambiando el enfoque, cambiando la mirada de lo que hacemos. Es decir, Latinoamérica es un continente pobre, pero por otro lado también es un continente rico en recursos naturales, es un continente rico en agua, tenemos las principales reservas de agua dulce del mundo, y a pesar de que somos un continente rico en agua, todavía hay 80 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a agua potable regular en el fondo. Entonces decimos, nuestro problema tiene que ver con el problema de la pobreza, con esta mirada romántica del problema de la pobreza, o nuestro problema tiene que ver con la desigualdad. Y hemos planteado como tesis de inversión de este banco no entrar en el problema de la pobreza, sino que más bien entrar en una mirada más amplia que lo que busca es entender la desigualdad y el cambio climático como dos caras de una misma moneda y como dos caras que alimentan la idea de qué es lo que financiamos, qué tipo de empresas queremos financiar. Entonces nos hemos situado sobre las mismas tres áreas de Triodos Bank, que son educación, desarrollo social y medio ambiente, cultura, desarrollo social y medio ambiente, pero hemos dicho, en cultura, ¿dónde ponemos el foco? El foco lo queremos poner en la educación latinoamericana, en financiar colegios, financiar acceso, financiar alfabetización, financiar el tremendo gap de capital humano que tenemos en el continente. Entonces, entrar en el desafío estructural de Latinoamérica, que es educación. Hoy día estamos financiando colegios, estamos financiando jardines infantiles, infraestructura educacional, proyectos educativos fundamentalmente, como desafío estructural. Eso a escala latinoamericana, evidentemente. En el tema de desarrollo social, vemos que hay una crisis de paz social en nuestra región y por lo tanto hemos puesto el foco en el problema de la ciudad, en entender que la ciudad, la urbe latinoamericana, es una gran expresión del problema de la paz social, del problema de la discriminación, del problema de la segregación, del problema de la violación de los derechos humanos. Entonces hemos querido entrar en proyectos de vivienda social, de inclusión urbana, de espacio público, de transporte eléctrico, de infraestructura urbana, pensando en que desde la urbanidad podemos impactar como banco el desarrollo de la sociedad latinoamericana. Y por último, y con esto voy terminando, y por último, en el ámbito del medio ambiente, claro, obviamente surge el tema de las energías renovables como un mercado súper relevante para un banco ético latinoamericano, un mercado muy relevante en general. Los bancos éticos del mundo abordan con mucha fuerza el tema de la energía renovable. Si uno mira el caso de Triodos en Europa, fue uno de los principales promotores del desarrollo de la industria renovable a nivel mundial. Es un banco ejemplo en ese sentido. Pero hemos dicho sí, energía renovable, pero más nos importa el problema de la agricultura latinoamericana. Somos un continente productor de los alimentos que consumen nuestros hijos, pero que también consumen sus hijos en Europa. Por lo tanto, hemos dicho poner un foco en los sistemas alimentarios, qué es lo que estamos produciendo, la contaminación de la tierra, la transformación de la agricultura de pesticidas a una agricultura orgánica o biodinámica, poder avanzar la transformación de los sistemas alimentarios que los bancos financian en Latinoamérica pensando en los desafíos estructurales. En ese sentido, nuestra tesis de inversión como banco, como decía, no es entrar en el mercado de las microfinanzas, sino que más bien entrar en tres elementos estructurales de nuestra sociedad. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Dónde viven nuestros hijos? Y lo que comen nuestros hijos. Y como banco nos hemos puesto como objetivo central del negocio transformar esos tres elementos de la sociedad latinoamericana a través, como decía, de crowdlending, fondos de inversión y poder transformar toda esa capacidad en el mediano plazo en poder crear un banco ético latinoamericano que funcione como cualquier banco que ustedes ven cuando caminan por las principales ciudades del mundo. Eso es lo que les quería contar yo hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido muy elocuente tu exposición. Creo que es un proyecto maravilloso, para nada utópico. Lo veo muy
muy bien estructurado, muy bien pensado y que abarca muchos sectores en los cuales trabajar. Y el hecho de que abarque todas estas sectores donde hay que incidir es lo que le da su solidez bajo nuestro punto de vista. Muchísimas gracias. Y ahora nos gustaría mucho que Gretel Uribe, directora de Desarrollo y Sostenibilidad de Échale a tu Casa en México, nos cuente su modelo de negocio. Muchas gracias, Cristina. Bueno, igualmente voy a compartir una presentación, por si me pueden ayudar, por favor. Y esto es para que puedan ver algunas imágenes mientras platico. Muy bien. ¿Ya está ahí? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gretel Uribe. Estamos, bueno, representando a Échale, muy contenta y honrada de participar en este evento. Y bueno, después de escuchar pues la exposición previa, es súper interesante. Creo que hay un hilo que podemos continuar en la conversación. Y bueno, nosotros nos dedicamos a construir para las familias con las familias. Como comentaba, somos de México. Y, antes de arrancar con qué hacemos, quisiera partir del gran problema que atendemos. Y esto está vivo, ahí está. Tan solo en el 2050 se estima que habrá 3,000 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada. Perdón, déjenme, que se volvió loco mi PowerPoint. Ahí está. Se estima que habrá 3,000 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada a nivel mundial, que es un número exorbitante. Y hoy en día no estamos lejos, hay 1.600 millones de personas que representan más del 20% de la población mundial que no tienen acceso a una vivienda adecuada, ¿no? Este es el problema que a nosotros nos impacta y nos mueve a actuar día a día, pues porque afecta a millones de personas y como lo podemos ver en estos números, va a ir incrementando con el tiempo. Aquí en la foto podemos ver el caso de una familia que es Suselina y sus hermanas, y su hijita, que está al frente. Ellas son una familia del sur de México, del estado de Tabasco, y pues al encontrarse sola, ella está a cargo tanto de su hija como de sus hermanas, de la manutención de la casa, y donde ellos habitan es en la vivienda que se ve atrás, que habitaban, donde ellos tienen que rentarla incluso, ¿no? Entonces, pues son historias precarias que si bien pueden ser números muy grandes, pues cada uno de estos tiene una historia. Hoy la tecnología nos está jugando. Bueno, nosotros somos Échale, que es una empresa social basada en la Ciudad de México, con la misión de promover el desarrollo integral en comunidades marginadas, y esto lo hacemos principalmente a través de brindar acceso a una vivienda adecuada mediante 3 herramientas. Uno es microcréditos, el otro es innovación en la construcción, y el tercer eje es el acompañamiento social. Tenemos más de 23 años de experiencia, en los cuales hemos construido más de 250,000 soluciones de vivienda, creando más de 450,000 empleos temporales y beneficiando a más de 1 millón de personas. Somos parte de la red de Ashoka y somos una empresa B, pues muy apasionados de todo este ecosistema de emprendimiento social. Un poco los números en México, pues también son de miedo, ¿no? En México tenemos un déficit de vivienda de 9.4 millones de personas, y de ahí el 30% es normalmente atendido por la banca comercial, el banco de los trabajadores formales que les da esta prestación de vivienda, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero hay un 70% que pues son los no atendidos, ¿no? Que representan a más de 6 millones de viviendas y que a su vez pues no tienen herramientas financieras para lograr una vivienda adecuada. De ahí nosotros, la población objetivo que tenemos a atender representa poco más de 4 millones de familias que tienen un ingreso entre 200 y 600 euros mensuales.
Aparte de este déficit de vivienda, pues tenemos que hay muchísimas viviendas construidas con materiales precarios. Por toda esta falta de oportunidades, pues las familias tienden a autoconstruir su casa, y esto pues es la forma más cara de construir una vivienda, además de que puede resultar muy insegura, ¿no? Normalmente se hace por fases, puede durar hasta 20 años el proceso, y mientras eso sucede, mientras se puede juntar el recurso para construir con un material resistente, pues vemos muchas de estas viviendas con materiales precarios, ¿no? Entonces es una gran preocupación de las familias, la seguridad, también pensando que en México tenemos pues un contexto geográfico complejo, pues donde las familias terminan siendo muy vulnerables. También tenemos un problema de hacinamiento bastante grave, de 6.9 millones de mexicanos que viven en estas condiciones, y por otro lado, que hay 6.9 millones de jefes de familia que no tienen, que trabajan en el sector informal, que pues es una cifra muy alta. En México tenemos muchas personas trabajando en el sector informal y por lo tanto no tienen acceso a la seguridad social, a los bancos, y no cuentan con escritura de sus propiedades. Entonces, nuestra propuesta es ofrecer un lugar seguro para vivir, respondiendo a estas necesidades de las familias, que sea adecuado y resiliente ante pues todos los efectos del cambio climático que pues cada día crece, ¿no? Tenemos también la meta de construir o apoyar a construir un futuro para estas familias con ellos, esto a partir de diseños progresivos que pueden ir creciendo de manera ordenada en función de las necesidades de las familias, porque culturalmente, y creo que esto es a nivel Latinoamérica, pues las familias van creciendo y se van desdoblando dentro de la misma vivienda, y esto genera más necesidades, ¿no? Y finalmente, desbloqueando oportunidades financieras. Como comentaba anteriormente, es muy difícil para una gran parte de la población acceder a un financiamiento para vivienda, y pues lo que buscamos es ofrecer estos microcréditos que sean accesibles, además de sumar subsidios y generar hábitos de ahorro. Voy a intentar presentarlo completo a ver si no se mueve. Entonces, esto es más una descripción de nuestro modelo de negocios. Finalmente, nuestro objetivo es brindar estas soluciones asequibles de vivienda que permitan o fomenten el desarrollo integral de las comunidades, y lo hacemos a través de estos 3 ejes. Entonces, dentro de Échale tenemos un eje de construcción que lleva toda la parte técnica, tenemos una financiera comunitaria y tenemos una fundación. En el eje técnico, lo que ofrecemos es desde el diseño de la vivienda, que se hace adecuado al contexto climático, cultural de la región, y esto lo hacemos a través de talleres participativos donde escuchamos las inquietudes de las familias y pues logramos o buscamos entender cómo ellos entienden su vivienda, cómo la utilizan, cómo funcionan los espacios, y esto tratar de representarlo en el diseño que se les va a entregar. Igualmente, nosotros acompañamos todo el proceso de construcción, y para ello nuestra piedra angular es este ecoblock que pueden ver en la imagen. Es un bloque de tierra comprimido que se produce en campo y pues que es tecnología mexicana de una empresa hermana de Échale. Y bueno, con esto es con lo que construimos las viviendas. La idea del ecoblock era tener un material democrático, finalmente es 90% tierra, que pudiera llevar un material de calidad a las comunidades marginadas, ¿no? Porque luego está esta situación de injusticia donde tenemos a los constructores que no tienen y que trabajan en la construcción en las grandes ciudades y después ellos no tienen una vivienda adecuada, ¿no? Y comenta siempre nuestro fundador que es como si un pescador saliera a pescar, vendiera todo el pescado y se muriera de hambre. Eso no sucede, ¿no? Pero en la vivienda sí tenemos este problema. Entonces, con ese fin se creó este material, que es el doble resistente de un bloque de concreto, además de que contamina mucho menos, se hace con el 1% de energía que se necesitaría para hacer un bloque de cemento o un bloque recocido, ¿no? Un tabique rojo.
y pues nos permite generar estos empleos en la comunidad. Como podemos ver aquí a Doña Concha, pues también pues nosotros ofrecemos la colaboración a toda la comunidad y pues muchas veces son las mujeres que pues están en su casa, quieren apoyar a la economía familiar y se suman al equipo. Y a través de la tecnología pues logramos que el proceso sea pues fácil de aprender y que no ponga en riesgo su salud, ¿no? También para la construcción nosotros invitamos a las comunidades a trabajar, aunque estén construyendo su misma casa, ellos reciben un pago por su trabajo y no es un modelo donde ellos tengan, o sea, los beneficiarios tengan que construir la casa y con eso derogamos costos de la vivienda, sino que los invitamos a participar, si quieren construir con nosotros, los capacitamos y finalmente se vuelven parte del equipo de Échale y reciben un pago por su trabajo, porque pues sabemos que también pueden tener otros trabajos que tienen que cuidar y finalmente pues tienen que generar este ingreso diario en su familia, ¿no? En el eje de construcción también estamos constantemente en una innovación y búsqueda de diferentes soluciones, ecotecnias, materiales, sistemas constructivos que nos permitan pues reducir el impacto ambiental de la construcción, que sabemos es una de las industrias pues más contaminantes, ¿no? Después, en el eje financiero, tenemos, como les comentaba, esta financiera comunitaria que por un lado capta ahorros, para ello brindamos talleres de educación financiera para fomentar el ahorro y por otro lado busca inversión de impacto para poder otorgar estos créditos asequibles a esta población no bancarizada. Y finalmente tenemos en el eje social todo el acompañamiento del proceso a través de talleres sociales. La fundación se encarga de velar por la educación financiera que se da a las comunidades, la capacitación técnica, la integración de las comunidades para que después, pues la meta es que el proyecto de vivienda se vuelva un ejercicio para que esta comunidad se vuelva autogestiva y después genere otro tipo de proyectos para su bienestar, ¿no? Y nosotros operamos con un esquema de financiación combinada, donde normalmente hay un 10% de ahorro de parte de las familias, hay un 50% de este crédito que reciben y alrededor de un 40% de un subsidio que logramos emparejar, ya sea a través de instituciones gubernamentales o de fundaciones. Yéndome más a la parte ambiental, aquí hay un gráfico que tomé de un estudio que hizo la CEGIP en torno a empresas sociales y los ODS, donde tuvimos también el honor de participar. Me encantó, entonces aquí lo tomo prestado. Y bueno, este es el ciclo de vida de la vivienda de acuerdo con la ONU, ¿no? Y estoy poniendo del lado derecho esta referencia de cómo funciona el ecoblock en esta idea de economía circular. Finalmente, bueno, empezando por la extracción, nosotros buscamos que esta tierra venga de bancos de tierra certificados donde no estemos causando algún problema ambiental y finalmente toda la tierra sirve, ¿no? Solo hay que jugar un poco con las proporciones, pero finalmente toda la tierra sirve. Después, en la parte de producción, esto se produce en sitio. Como les comentaba, llevamos esta máquina a cada comunidad, capacitamos a las familias y pues como no se cose el block, pues realmente reducimos mucho la huella de carbono en la producción. Después en el transporte, es por esto que nosotros no tenemos una planta de ecoblock de donde distribuyamos a todo el país, sino que la vamos llevando a cada lugar porque esto nos permite reducir muchísimo el transporte, ya solo es un transporte local, pues del centro de producción hacia las demás, hacia las casas, ¿no? En cuanto a la construcción, pues nosotros priorizamos el diseño bioclimático para que a través de sistemas pasivos la casa tenga una mejor eficiencia energética y gracias a las características del block, que es aislante térmico y acústico, pues buscamos abonar a ello y adicionalmente sumamos algunas ecotecnologías dependiendo pues, del recurso que haya para cada proyecto. Bueno, vamos en el uso. Después en la parte de remodelación, como comentaba, nuestros proyectos están diseñados para que puedan crecer. Nosotros entregamos a cada familia sus planos progresivos para que ellos, si después quieren, necesitan más espacio, tengan el plano que les permita hacerlo de la manera más eficiente. Igualmente las cimentaciones de las casas se entregan para que puedan resistir un segundo piso, porque sabemos que va a pasar en México al menos, y creo que en Latinoamérica es muy común. Y
También a través de la microfinanciera nosotros ofrecemos créditos para después mejoramientos o ampliaciones, ¿no? Y poderlos acompañar o continuar acompañando en el proceso de la construcción de su casa. Y finalmente, el bloque, como no se cose, es reciclable, ¿no? Entonces, si se llegara a demoler, se puede volver a hacer una mezcla y volver a hacer un nuevo bloque. Bueno, estos son ejemplos de algunas ecotecnias que a veces sumamos en las viviendas, no entraré en detalle, pero pues la idea es siempre buscar cómo equipar la vivienda para que pues sea más resiliente finalmente. Y esta gráfica ¿sí? Es para mostrar brevemente pues los objetivos de desarrollo sostenible, que son esta agenda que nos están llevando, una agenda global, ¿no? Que si bien es muy ambiciosa, pues consideramos es muy valiosa. En Échale somos fervientes abanderados de los ODS, y algo que observábamos es que de repente finalmente todos nos tenemos que enfocar en 1, 2, 5 máximo, ¿no? Para poder realmente incidir, pero vemos que la agenda es una agenda global, ¿no? Y que se tiene que abordar de manera integral. Entonces, bueno, estas gráficas muestran más o menos nosotros en dónde tenemos incidencia. El del lado izquierdo igualmente es de este estudio de la CIGIP. Del lado derecho son de esta herramienta que trabajó Pacto Mundial con Sistema B, que es el SDG Action Manager, que es una herramienta gratuita, por cierto, muy recomendable porque da una gran pauta de dónde estamos, qué se puede mejorar, mejores prácticas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando ya con estos resultados, pues fortaleciendo los ejes donde podemos tener mayor incidencia, y por el otro lado creamos pues este proyecto de comunidad ODS, que es un modelo que busca, pues primero nosotros llegar con el desarrollo de vivienda y ser como esta cimentación o plataforma de desarrollo donde después podamos conectar otros actores con sus respectivos servicios, y de esta manera, pues, brindar a las comunidades las oportunidades para un verdadero desarrollo sostenible. Y bueno, ya para cerrar, tenemos de nuevo a Sucelina y su familia, y pues finalmente ellas participaron en un proyecto de vivienda en Tenosique, y este es donde actualmente viven, ¿no? Este es pues donde ellos ya pueden tener ese espacio, pueden tener salud, pueden tener privacidad, y que esto pues va a ser un motor para su desarrollo de toda la familia, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gretel. Ay. Creo que también el vuestro es un proyecto integral, no solo enfocado a la sostenibilidad medioambiental, sino que es un proyecto social de la base, que nace precisamente como tú comentabas, ¿no? Que ahora sois una empresa, pero nacisteis como ONG, que os disteis cuenta de que los constructores, los trabajadores de la construcción en México, precisamente eran las personas o eran un sector de la población con viviendas menos dignas, y es ahí que empezasteis a trabajar, ¿no? O sea que también esta visión muy amplia del bienestar social la compartís con la banca ética. Yo tengo varias preguntas, no sé si Sebastián, tú quisieras comentar algo directamente. No, vamos a la pregunta. Lo primero que me viene en mente es si como banca ética latinoamericana vosotros habéis empezado ya a financiar el sector de la construcción, también a raíz, por lo que ha comentado Gretel, que es uno de los sectores más contaminantes, ¿no? Al menos en lo que se refiere a los métodos tradicionales de construcción. ¿Qué te parece, Sebastián? Sí, estamos financiando en la industria de la construcción, no estamos financiando directamente al usuario final, no estamos todavía en el negocio del hipotecario, sino que más bien estamos financiando la cadena de valor del desarrollo de la vivienda, y ahí la verdad es que son hartos subsectores los que abordamos, pero fundamentalmente estamos enfocados en el tema de me gusta llamarlo así, la regeneración urbana, o sea, es cómo reconstruimos tejido social y paz social mediante servicios sociales, vivienda social, espacio público, etc. Incluso estamos trabajando a propósito del tema de la contaminación, porque es un desafío súper grande que hay en la industria. Fíjense que en Latinoamérica todavía hay viviendas que están construidas con techos de asbesto cemento, que es un material que está prohibido en todo el mundo, que está ultra considerado como un material cancerígeno. Nosotros hoy día estamos todavía financiando
empresas cuya labor es cambiar el techo de asbesto cemento de una vivienda social. O sea, estamos en ese nivel como de precariedad de los desafíos. Entonces estamos entrando con mucha fuerza en el tema de la construcción, buscando financiar innovación, buscando financiar cambios, pero también entendiendo de que es una industria que está en el mundo, que es una industria que día a día se está moviendo. Entonces, dos ejemplos de lo que estamos haciendo. Uno es el tema de cambio de techo a asbesto cemento, o sea, familias que cambian su techo de su vivienda social para no vivir con asbesto cemento. Y lo otro que financiamos ahora hace muy poquito fue la primera planta en Chile de reciclaje de materiales de la construcción, ¿ya? Que lo que hace en el fondo es que segrega los materiales, los reutiliza y hace todo un proceso de economía circular en la industria de la construcción. Entonces estamos entrando en ese mercado y nos parece súper interesante. ¿Qué te parece? Y en cuanto, ¿quieres comentar algo, Gretel? No. Tú has hablado de, Sebastián, también del que hasta ahora queréis hacer un paso de la concesión, que no queréis abordar solo los microcréditos, sino que pensáis que se puede hacer un paso más. Y yo me pregunto si desde Échale a tu casa, que has hablado básicamente, si no me equivoco, de microcréditos, que es lo que financian vuestros proyectos, deben de ser para las personas que no conocen tanto la diferencia de lo que sería el microcrédito, y hacer un paso más, quizá no encaja con vuestro proyecto, ¿o sí, Gretel? Porque vosotros lo que hacéis es construir, ayudar a construir para pequeñas familias. Entonces, no sé hasta qué punto vosotros podríais hacer este cambio de gestionar el microcrédito a una banca ética latinoamericana mayor. O sea, ¿cómo nosotros podríamos relacionarnos con la banca ética? Exacto. Ok. Sí, yo creo, nosotros tenemos, por la complejidad del modelo y que tenemos estos 3 ejes, tenemos pues, finalmente 2 necesidades de inversión. Por un lado es la parte del microcrédito, que buscamos inversión de impacto para fondear esta microfinanciera y poder otorgar los créditos asequibles a los no atendidos que se les conoce. Y por otro lado, pues es pues la inversión para la empresa de construcción, ¿no? Y que, bueno, dentro de la construcción hay diferentes necesidades de financiamiento, desde los créditos puente, que es para avanzar en el proceso de construcción, hasta esta parte de, pues, de crecimiento, de innovación, etcétera. Y quizás, no sé si eso sería como más compatible, interesante con el modelo de la banca ética. Y finalmente, en los dos frentes, nosotros nos hemos encontrado con muchos retos, ¿no? y barreras. Por un lado, si bien podemos hacer 3,000 a 5,000 soluciones de vivienda al año, también tenemos 23 años, entonces no somos una startup, ¿no? Y todos estos fondos de capital semilla y demás, pues simplemente ya no calificamos. Y luego están los fondos de desarrollo o estos bancos de desarrollo que buscan proyectos gigantes y que nosotros, pues no, vamos, un proyecto de 3,000 viviendas les parece muy pequeño. Entonces, estamos como este limbo en el medio, donde pues sí es complejo buscar pues esta inversión para lograr este crecimiento e incrementar nuestro impacto, por un lado. Y por otro, en cuanto a la financiera, pues también está el reto de las garantías, ¿no? O sea, si bien nosotros ya con el tiempo que venimos operando, el brazo financiero es el más joven dentro de Échale, tiene unos 7 años operando, yo creo. Podemos demostrar que las familias son súper cumplidas, ¿no? Tenemos una tasa de mora muy baja, y esto es mucho por la relación que tenemos, la presencia, la atención personalizada y como irlos llevando en esta educación financiera hacia el mundo bancarizado. Pero, pues, como comentaba, estas familias no tienen una garantía de su tierra. Entonces, finalmente no es un producto hipotecario, sino que es como un producto de consumo, pero para vivienda. Y ahí está el otro reto, ¿no? De cómo podemos finalmente dar esta garantía de la financiamiento. Finalmente, pues decimos, es la cartera, pero de repente nos piden tener propiedades y demás, y llega un límite en el que Échale ya no tiene más. Tenemos al perro y todo en esta garantía. Entonces, bueno, ahí es donde estamos. No sé, entonces en este siguiente, o como en este paso más allá de los microcréditos, creo, Sebastián, nos podría
sería bien interesante como escuchar en función de lo que acabo de compartir. Yo creo que hay un poco para compartir una imagen de la idea. Lo que nosotros estamos planteando no es que los microcréditos estén mal, ni que haya un problema con los microcréditos, obviamente, ¿ya? Lo que estamos planteando es que cuando uno observa el mercado financiero hacia la inversión de impacto o hacia las finanzas sostenibles, su única tesis de inversión es esa. Por lo tanto, la terminamos entendiendo como una perpetuación, como un ejercicio de darle perpetuidad al problema de la pobreza financiándolo, ¿ya? Y cuando uno mira nuestras sociedades, ustedes en el trabajo que hacen lo tienen que ver muchísimo, nuestra sociedad, un problema es la pobreza, otro problema es la discriminación, la segregación, la falta de oportunidad, el narcotráfico. O sea, entonces queremos plantear como el único desafío estructural de Latinoamérica no es el problema de la pobreza. Es más, cuando uno lo mira más profundamente, finalmente el problema de la pobreza es un síntoma del problema real, que es la desigualdad y el cómo hemos generado como una economía depredadora y por lo tanto el problema del cambio climático, digamos. Entonces, queremos poner ese punto. En ese sentido, a mí me encanta el proyecto que tú mostraste. Yo trabajé mucho tiempo en eso en Chile antes del banco actual. Y claro, uno ve cómo impacta en la calidad de vida de las familias, cómo transforma vidas el tema de la vivienda o el hecho de tener un lugar en la ciudad, un lugar en el barrio, un lugar en la comunidad. Eso es de tremendo impacto. A nosotros nos parece espectacular eso. Lo que decimos es que esa no sea el único foco, o un foco como casi como hegemónico de entender como el problema en esta cosa que yo digo, me gusta ponerlo así como en la mirada romántica de la mujer pobre latinoamericana, como una mirada romántica así como de esta pobreza asistencialista, sino que más bien de una mirada de desarrollo de los desafíos estructurales de la sociedad. Queremos poner ese punto, no como una polémica contra la microfinanza, sino que más bien como una amplitud de mirada, de cómo también le contamos al mundo cuáles son las cosas que estamos haciendo para cambiar nuestro continente. ¿Vosotros recibís propuestas de gobiernos latinoamericanos para financiar proyectos sostenibles, Sebastián? ¿Habéis empezado? Más o menos el 30% de la cartera que hoy día tenemos es cartera donde nos insertamos en la cadena de valor de las políticas públicas. Financiamos mucha política pública, por ejemplo, de temas de adultos mayores, de temas de inclusión, de temas de vivienda social, de acceso a salud, digamos. Parte de lo que hacemos tiene que ver con lo que hacen los bancos de desarrollo y las políticas públicas. Y tenemos el mismo problema, yo creo que es un tema interesante tocarlo, el mismo problema que contabas tú, Gretel, como de que en el fondo, claro, los megafondos o los mega multilaterales necesitan entrar sobre megaproyectos, en el fondo. Entonces, hay como una brecha entre lo que hacen los muy grandes, los multilaterales muy grandes, y los proyectos de calidad que se están haciendo en los distintos países. Entonces, muy grande, mucho tamaño por la escala, pero vamos perdiendo calidad. Entonces, en el fondo, finalmente, uno el tema de la vivienda lo ve muy bien, como tremendos paños de construcciones de cientos de miles de viviendas que resuelven el problema del techo, pero que generan segregación. Entonces, parece que nos parece mucho más interesante pequeños proyectos de vivienda, mucho más integrados, de mucha mayor calidad. Tenemos el problema del volumen, pero es un problema de mal entendimiento del multilateral de cómo son nuestros desafíos. A mí me gustaría saber si conocéis otras empresas que hacen lo mismo que vosotros. Es decir, en el caso de México, por ejemplo, ¿sois los únicos que hacéis el ecoblock y vivienda sostenible, vivienda social? ¿O han proliferado y hay cada vez más, de alguna manera? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Vamos a mejor? Sí, bueno, primero me encantó lo último que comentaba Sebastián. Y creo que es bien valioso como el tener esta idea de tener un banco ético latinoamericano, porque sí, la percepción y la cultura y el desarrollo es distinto, ¿no? En cuanto a los échales, que nosotros hemos estado buscándolos y luego nos han llegado aliados internacionales que también los buscaron, ¿no? O sea, como que en su momento era como, nos gusta échale, busquemos otros échales en otros países. Nos han comentado que no los han encontrado. Y creo que sí hay constructoras interesadas en una vivienda social de calidad. La cuestión es que está como esta vivienda social y luego esta vivienda social un poco más de tipo desarrolladora, que finalmente termina siendo más
rentable, ¿no? Entonces a veces empiezan y después terminan en este sector de crear grandes desarrollos. O están los que son súper locales, que hacen viviendas de materiales tradicionales con la gente y demás, pero que tienen un impacto mucho más pequeño, ¿no? De hacer unas 100 viviendas al año, una cuestión así. Y creo que mucho también tiene que ver con el acceso a financiamiento. Finalmente nosotros, al tener este híbrido entre el eje financiero, el técnico y el social, pues hemos logrado sumar como los diferentes recursos y financiación combinada entre recursos filantrópicos, inversión, subsidios gubernamentales, y tenemos como todos los frentes que nos han permitido escalar. Y en el camino hemos encontrado pues que no hay otra organización que tenga esta estructura tan compleja, entonces esto puede de repente afectar su escalabilidad, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando es crear esta industria en México. Entonces, lo que se busca es replicar un poco el modelo, pero en un gremio donde podamos juntar a las microfinancieras, a las constructoras, a las fundaciones, y que podamos trabajar en conjunto para un poco replicar lo que hemos vivido a través de Échale. Yo me preguntaba si las peticiones que tenéis en Échale son más por la vía de la necesidad, digamos, de vivienda más básica, y hasta qué punto hasta qué punto se valora el hecho de que seáis más sostenibles que el resto. A nivel cultural también quería saber hasta qué punto se valora este trabajo que hacéis. Sí, ese es otro gran reto, ¿no? Hay una parte de toda esta parte del impacto, del triple impacto que bien mencionabas, pues de repente para algunos puede ser como optativo, ¿no? Entonces hay una gran parte que sí es compromiso propio de la organización de impulsarlo. Afortunadamente cada vez más, sobre todo en pues los fondos, hay más interés en esto, piden más indicadores de impacto, y entonces como que se valoriza más la parte de impacto. Y bueno, en cuanto a cuál es nuestra intervención, puede ser desde le llamamos vivienda semilla, que es esta vivienda progresiva que puede empezar con pues muy básico, ¿no? Un cuarto de sus múltiples, un baño completo, un área de cocina, y que después puede ir creciendo. Una vivienda adecuada es que tenga al menos 2 habitaciones y alrededor de 50 metros cuadrados, ¿no? Obviamente esto pues depende del número de personas por hogar y demás, pero más o menos nuestras soluciones andan en eso, y también mejoramientos o ampliaciones que puede ser desde un cuarto adicional, cambiar los materiales, como comentaba, ¿no? El tipo de techo, etcétera. Y finalmente es este balance entre pues la necesidad y también que la solución siga siendo asequible para que realmente las personas con la necesidad puedan acceder a ella. Yo le haría una última pregunta y después, si queréis, hacemos una valoración final a Sebastián. Me preguntaba qué porcentaje más o menos aproximado de proyectos que financiáis son enfocados en la mejora del medio ambiente. Si tenéis este dato, o al menos... Es un dato complejo de dar. Yo diría que el 40% de nuestra cartera está en el área de medio ambiente, de las 3 áreas. Es 30 educación, 30 desarrollo social, que es vivienda fundamentalmente, y el 40 en medio ambiente. Dentro de esa área de medio ambiente, una parte muy relevante es el tema de los sistemas alimentarios, que comenté, agricultura orgánica, producción sostenible de alimentos saludables, etcétera, etcétera. Y la parte también que nosotros llamamos acá producción sostenible, que es transporte eléctrico, eficiencia hídrica, economía circular. Entonces, un poco esa es nuestra parte. Pero una cosa, más o menos el 40%. Ahora, en general, y por eso lo quiero comentar, en el fondo, en general, lo que uno ve de lo que está pasando, mucho de lo que nos ha tocado ver acá es cómo hacemos para poder existir, como sí siendo una startup, sí siendo un proyecto en desarrollo, cómo vamos generando mercado, ¿ya? Y entendimos ahí rápidamente que la banca ética en Latinoamérica, quiero hablar de esta nomás, no quiero hablar del resto del mundo, sino que de lo que nosotros estamos haciendo acá, no puede ser un banco solo para las empresas que ya lo hacen bien, o solo lo que yo digo, solo para las empresas bonitas, ¿ya? Tiene que ser un banco para poder transformar también a las empresas no tan bonitas, pero que legítimamente están buscando incorporar en su proceso de desarrollo variables de medio ambiente, variables de inclusión,
legítima. Obviamente no greenwashing, obviamente no es porque esto está muy de moda, digamos, no, pero está como muy de moda en la lógica de la comunicación verde, ¿cierto? Pero hay un grupo muy importante de nuestros clientes que son empresas tradicionales, tanto no son empresas como certificadas B o empresas de comercio justo, yo digo no son empresas bonitas como una parodia, digamos, sino que son empresas tradicionales pero que entienden que el mundo cambió y que quieren avanzar. Y en ese sentido, la variable medioambiental es transversal de nuestra cartera, aun cuando el 40% está en el área de medio ambiente, la variable medio ambiente es transversal porque todas las empresas con las que estamos hoy día trabajando para transformar sus cadenas de valor incorporan el tema, por ejemplo, de economía circular. Es una cosa hoy día, estamos buscando que eso sea ya bien un mínimo, un desde, más que una cosa deseada, sino que sea como un piso, en el fondo. Y es de alguna manera también lo que la sociedad está demandando. En un contexto sociopolítico en la región, de un quiebre de paz social, y en el caso particular de Chile, en un contexto de transformación de la Constitución, producto de ese quiebre de paz social. Entonces, las empresas entienden que tienen que avanzar hacia allá, transversalmente con el medio ambiente incluido. Muy bien, pues yo os invitaría ya, si no queréis hacer algún último comentario, a ir concluyendo la sesión, que hemos tenido casi una hora. A mí me gustaría comentar de cada uno de vuestros dos proyectos una frase que me gustó muchísimo sobre la banca ética latinoamericana, que en una de estas entrevistas que la promocionáis, que explicabais que el dinero es como la sangre y el banco es el corazón que la distribuye. Y entonces esto me parece una imagen muy gráfica, muy bonita y muy clara de la importancia de los bancos y sobre todo de los bancos éticos que habéis demostrado con vuestra experiencia en Europa, que sois un modelo a seguir y que esperemos que tengáis muchísimo éxito en Latinoamérica. Y por lo que se refiere a Échale a tu casa, me parece que por lo que trabajáis es a pequeña escala para tener una vivienda sostenible, que es el primer paso para tener un planeta sostenible. Entonces, en ese recorrido, si tú vives envuelto de un ecoblog, tu proximidad es respetuosa con el medio ambiente, es el paso más claro que luego nos lleva a caminar hacia la sostenibilidad medioambiental, que ha sido el tema de este debate y que os agradezco muchísimo que hayáis participado. Os deseamos el mayor de los éxitos, que sigáis siendo un referente y muchísimas gracias de nuevo. Quien quiera seguir informándose sobre vuestro trabajo, tenéis la página web de Échale a tu casa en México y la de la Banca Ética Latinoamericana, que ya está en 5, se puede decir, ¿no? En 5 países de Latinoamérica y dentro de poco en todos, esperemos. En cuatro. En México, ya casi. Estamos todos en México. Pues muchísimas felicidades, gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Gracias.